Para hablar de stent, primero tenemos que comenzar con angioplastia coronaria. Ya vieron un poco de historia seguramente al principio, pero nunca está de más recordar que la primera angioplastia coronaria se realiza el 16 de septiembre de 1977, ya hace casi 48 años, en Zurich, Suiza. ¿Sí? La realiza Andreas Grunzig y estamos hablando de angioplastia con balón. ¿Sí? Porque si no hablamos de esto no podemos enganchar con todo lo que vamos a seguir hablando. Cuando hablamos de angioplastia con balón, hablamos de coronaria, de Andreas Grunzig, y vemos esta... ¿Qué tal? Vemos esta, más o menos, esta forma que con catéteres hechos en casa lograron hacer una hazaña que nos daría el puntapié inicial para poder desarrollar lo que es la cardiología intervencionista hoy. No tenía el apoyo de la universidad, no tenía el apoyo del hospital, así y todo logró formar con catéteres caseros, con un insuflador bastante rudimentario comparando con los que son de ahora. Una primera angioplastia con balón que lo llevaron al éxito y rápidamente se difundió por todo el mundo. Hay dos cosas importantes que capaz que lo nombraron antes o no, pero Andreas Grunzig fue un alemán que vino durante su infancia a Argentina, ¿sí? Tuvo un paso, por eso hablaba muy bien español, escapándose un poco de la guerra, de la Alemania del Este, tuvo un paso acá por la provincia de Buenos Aires, y luego vuelve a Alemania, a Leipzig, estudia, hace 6 especialidades y empieza a desarrollar lo que es la angioplastia coronaria. Cuando hace la primera angioplastia coronaria, era en una arteria descendente anterior, como pueden ver acá, con estos catéteres que no eran los catéteres que usamos hoy, ni los balones que usamos hoy, y logró tener, presentar los primeros trabajos al principio, pero luego la estudia a los 10 años al mismo paciente en la Universidad de Emory y tenía una permeabilidad aceptable la arteria descendente anterior. Todo parecía viento en popa, ¿no? Los tratamientos fueron rápidamente, por estos locos de la cardiología intervencionista, siendo cada vez más utilizados. El tercer caso ya se largaron a hacer una angioplastia de tronco de coronaria izquierda, que está publicado. ¿Sí? Como pueden ver, para el año 78, o sea, un año después, ya en New England Journal of Medicine tenían publicados 50 casos. ¿Sí? Y esto le dio una espalda importante para hacerse conocido a nivel mundial y empezar a trabajar con otros centros. Todo parecía viento en popa con angioplastia con balón, que venía a cambiar el escenario de esa época, la mortalidad, pero no todo, como decíamos, era viento en popa y ya se reportaba para el año 84 33% de restenosis a los 6 meses, angioplastia con balón. Y la angioplastia con balón no solo era el talón de Aquiles o la debilidad, la restenosis, sino lo más importante era la oclusión aguda. ¿Sí? Las tasas de oclusión aguda eran bastante significativas. Las dos complicaciones de la angioplastia con balón, si bien era tratar la oclusión abrupta, el 20% requerían cirugía de emergencia. Recuerden que para esa época no se podía hacer nada si no tenían stand-by de cirugía. Los casos eran, o sea, no podían empezar a hacer una coronariografía o una angioplastia si no estaban los cirujanos ahí, si no le daban el stand-by. Y entonces, a nivel de todo el mundo, empezaban a gestionarse cómo se puede solucionar esto, ¿no? Esta era de angioplastias con balón, ¿qué se puede mejorar para evitar esta restenosis y sobre todo la oclusión abrupta, la oclusión aguda de la arteria? Y para eso nacen los stents. ¿Sí? Al principio nacen para las oclusiones agudas y después empiezan a implementar en ciertas otras áreas, pero ahora vamos a charlar. Y ustedes todos nombraron qué es un stent, saben, pero ¿de dónde viene la palabra stent? Si la saben. Tenés cara que... Bueno, un stent es una prótesis metálica, ¿sí?
que se coloca, endovascular, que se coloca en un vaso previamente estenosado con el objetivo de mantener el vaso dilatado, ¿sí? Para que permita el flujo sanguíneo de nuevo ser adecuado. Se denomina stent, es un nombre propio, estamos casi todos de acuerdo que viene de un odontólogo británico, este era un odontólogo de la reina, se llamó Charles Thomas Stent, y realizaba unos moldes para tomar impresiones en la cavidad oral y los patentaba con este sello de Stent. Y si bien esto es, de ahí viene Stent, se lo pone este famoso loco Charlie, ¿sí? Charles Dotter, que fue el que primero tuvo la idea de utilizar Stent. Si bien los trató de utilizar, el primero era conocido en el año 64 por realizar angioplastias transluminales con distintos catéteres que iban dilatando. Y se le ocurrió poner Stent, un tipo de resortes, en las arterias periféricas de los perros. Él le puso el nombre de Stent y cuando le preguntaban decía que se había basado en el odontólogo, el dentista británico Charles Stent. Si bien en el año 69 implantó los primeros Stent metálicos, no tuvo buenos resultados y al no lograrse resultados satisfactorios los dejó, si bien no olvidados, quedaron hasta que en el año 1983 el mismo Charles Dotter junto a Krag utilizaron con éxito otros Stent, pero de nitinol, que ya vamos a charlar qué significa el nitinol y por qué se utilizó. Entonces, Stent ya sabemos que es un nombre propio que se convirtió en un nombre de un producto, ¿sí? Así como pasa con Cardamo, que le dieron nombre al Cardan. Esa es nueva. Antes de que se planteara el concepto quirúrgico de Stent, este premio Nobel, que fue Alexis Carrel, un médico y prócer de la medicina de Francia, ya tenía la idea de poner tubos parafinados en la anastomosis aórtica. Y ya estamos acercándonos ya un poquito más a los más conocidos, que la primera angioplastia coronaria con Stent en Estados Unidos la realizó el mismo día en distintos lugares. En un lugar, primero en Nueva York, en el Lenox Hill, en el hospital de Nueva York, Simon Stelzel, y a la misma hora, pero por diferencia, el mismo día, perdón, diferente horario en San Francisco, Richard Meiler. Ambos muy conocidos del doctor Luis de la Fuente, que ustedes lo conocieron, ¿sí? Y Julio también lo sufrió, ¿no? Pero además al doctor Simon Stelzel, Julio lo conoce también. ¿Y por qué viene todo esto al caso? Porque ya nos vamos acercando a los Stent, a lo que más o menos vamos a escuchar de lo que estamos poniendo ahora. Pero siempre Argentina tenía ahí como un granito de arena, primero lo nombramos a Grunzig, el paso por Argentina, después lo tuvimos a Simon Stelzel y varios conocido con el doctor de la Fuente, y Julio Palmaz fue en 1985 el primero en utilizar un balón para montar un Stent plegado e implantarlo en el vaso de dilatar. Esto lo patenta junto a Johnson & Johnson y hasta el día de hoy fue la plataforma de liberación de Stent insuperable, y eso le valió que tenga una patente por más de 10 años con un fee que lo hizo más que multimillonario, ¿sí? Los Stent montados en balón, Stent coronarios. El primer Stent coronario que se pone fue en un radiólogo intervencionista de La Plata. Exacto, argentino, me salté esa parte. Argentino de La Plata que tiene esta idea y se muda a Estados Unidos y junto a Johnson & Johnson logra esta gran hazaña, digamos así, porque es una cosa que te cambió la vida y cambió la vida de muchos en el mundo, ¿no? Dicen que aproximadamente 33.000 Stent por día se ponen en el mundo y para los próximos años esto sigue en ascenso, ¿sí? Como les decía, el primer Stent coronario se puso en el mundo el 28 de marzo de 1986, lo pone Jacques Puel en la clínica de la Unión cerca de Toulouse, y los Stent autoexpandibles también vamos a ver que no dieron tantos buenos resultados de coronario, pero sí para otros lugares del cuerpo.
Al principio los stents solo se utilizaban en casos de restenosis del vaso nativo o del injerto venoso aortocoronario o en oclusiones agudas durante la angioplastia con balón. Como habíamos nombrado, vino para solucionar esos problemas que tenía la angioplastia con balón. Pero tenía tan buenos resultados que empezaron a haber trials randomizados comparando angioplastia con balón versus angioplastia con stent. Ahí nacen el VEN-STEN y el STRESS. Estos estudios le dan tan buenos resultados que se finalizan pronto y aquí comienza la era moderna del stent. Cuando vamos a hablar de stent, ya dijimos de dónde viene, pero ahora tenemos que saber de qué está hecho, ¿sí? Y esto les va a servir, ustedes dicen, pero yo no soy ingeniero, ¿para qué me puede servir? Muchas veces algunos pacientes preguntan, ¿me puedo hacer una resonancia? ¿Es resonable? El tiempo de antiagregación, todo va a depender de los materiales, ¿sí? Cuando hablamos de materiales de stent, primero tenemos que hablar de aleaciones para comprender de qué están hechos, ¿sí? Porque la mayoría están hechos de aleaciones. Cuando hablamos de una aleación, hablamos de que es una combinación en la solución o en el compuesto de uno o más elementos y en donde uno de ellos es un metal y donde las características finales son metálicas. Pero la sustancia que resulta que tiene las características finales tiene que tener, son diferentes a sus componentes y generalmente son mucho mejores a los elementos principales. Por ejemplo, el ejemplo claro es el del acero, que al hierro se le agrega carbono, ¿sí? En la primera, ahora vamos a ver los primeros stent, que eran de aleaciones del hierro, y saber que al acero, como dije, se le agrega hierro, se le agrega carbono. Acero inoxidable es hierro, cromo y níquel, y el acero inoxidable quirúrgico es una aleación entre cromo, níquel, molibdeno y otros materiales. Esto le da una resistencia a la corrosión, el níquel un final pulido y liso y el molibdeno una mayor dureza. Esto hacía que los stent del principio tengan propiedades mecánicas y resistencias a la corrosión. La naturaleza de esto de lo que hablaba es ferromagnética y la densidad lo hace no compatibles con la resonancia magnética. Hoy en día, stent coronarios de acero quirúrgico no hay, pero sí van a encontrar en algunas endoprótesis, stent de endoprótesis, ¿sí? Entonces es muy importante que al momento de cuando ven un paciente en consultorio y le piden una resonancia, saber si el material es ferromagnético o no, ¿sí? Hay una página donde se llama MRI Safety y ustedes pueden ver la compatibilidad con la resonancia de distintos stent o endoprótesis, ¿sí? Después, como esto va, así como les estoy nombrando, es una línea de tiempo donde se va esto al tiempo mejorando las aleaciones y buscando la perfección del material. Al día de hoy no existe el material perfecto, pero también el titanio, el talio y el tantanio, ¿sí? Se utilizó como excelente material resistente a la corrosión, pero recubierto en acero 316L, o sea, el acero inoxidable quirúrgico, que le daba mejores propiedades a la corrosión y biocompatibilidad, ¿sí? Con propiedades, al estar cubierto, con propiedades no ferromagnéticas y de alta densidad, teniendo tasas de recoil más altas y propiedades mecánicas deficientes. No pasó, por eso no lo estamos usando en la actualidad. El platino iridio, ¿sí? También se utilizaba porque era mucho más radiopaco, entonces se veía mejor en equipos con menor definición. El titanio, excelente biocompatibilidad y resistencia a la corrosión, baja resistencia a la tracción y ductilidad. Y ahí empiezan las aleaciones del níquel y el titanio, ¿sí? Ahí nace el nitinol. El nitinol es hoy en día un material utilizado en autoexpandibles, ¿sí? En válvulas cardíacas, ¿sí? Como les nombré antes, si bien el primer stent coronario fue autoexpandible, hoy en día los stents autoexpandibles coronarios no tienen tanta utilidad, pero sí los dejamos para carótidas y como lo estaba nombrando. El níquel, aleación de níquel y titanio nació casi como en una investigación por error en un laboratorio de la base de la Marina de Estados Unidos, y se dieron cuenta que después de martillar esta aleación recuperaba su forma al punto que había sido cocido.
y ahí lo llamaron NIKI-NOL como acrónimo de níquel, titanio y NOL de US Naval Ordnance Laboratory. Níquel titanio entonces tiene muy buena biocompatibilidad, fuerza radial y memoria de forma. Está recubierto con algunos materiales como poliuretano, nitruro de titanio y óxidos de policristalinos para mejorar la resistencia a la corrosión. Algunos tienen visibilidad inadecuada bajo fluoroscopía, por eso se le tiene que poner unos puntitos de tantalio o algunas otras aleaciones como había estado nombrando. Ya acercándonos a las últimas aleaciones, el cromo cobalto es uno de las aleaciones, el cromo cobalto y cromo platino, de los STEM de última generación, que han permitido que tengan tanta fuerza radial como la 0316L, pero mejor radiopacidad y los puntales de los STEM más delgados que mejoran las propiedades. ¿Sí? Ya vimos los materiales con que se puede formar. Esto es como una clase de cocina, los ingredientes. Ahora vamos a ir pasando a los tipos de STEM. Si nos vamos a una clasificación para no variarse, tenemos STEM metálicos, y dentro de los STEM metálicos vamos a tener los STEM liberadores de droga que vamos a pasar, ¿sí? Y después vamos a tener otros STEM que tuvieron así en el tiempo, aparecen, desaparecen, que son los bioreabsorbibles, ¿sí? Que seguramente alguna vez escucharon eso. También vamos a hablar de eso brevemente. Los STEM a través de los años, según las aleaciones, según la época en que fueron producidos, tienen generaciones. Los primeros, como el que patentó Palmas, junto con Schatz, eran cortos, ¿sí? Como pueden ver, ¿se ven ahí? Sí. Tenían un gap porque no se podían, la tecnología de producir estos STEM no era como en la actualidad, entonces tenían que con gap que no eran flexibles, poco flexibles, y la deformación en el deployment era muy variable, se producía mucho acortamiento. Se utilizaban más para lesiones proximales y como habíamos nombrado, si bien no fueron los únicos, en esta época hubo otros, al principio eran para emergencias y como demostraron seguridad, fueron escalando en el uso más y más. Nacen los de segunda generación para resolver los problemas de los de primera generación. Son STEM más flexibles, logran ser más largos, con aleaciones más nobles que le permiten tanta dureza, sin tener que tener gap, y se produce menor acortamiento en el deployment. Estos STEM se siguen usando en distintas marcas liberadores de droga, pero los de última generación son estos que tienen unas celdas más homogéneas, de menor acortamiento, mayor flexibilidad y una apertura más predecible. Recuerden que esta clasificación de STEM es por los materiales, es del matrix del STEM, ¿sí? Y fíjense en esto como las aleaciones han permitido que desde los CFX del año 98 a el Orciro de hoy, si bien este es liberador de droga y los otros son metálicos, pero hablando del matrix, cómo baja a 65 micrones el tamaño del strat, ¿sí? de cada STEM. El espesor. El espesor, sí, el thickness. Y eso lo que produce es, con menor espesor, tenemos tanta fuerza radial, pero otros beneficios que ahora los vamos a ir hablando. Esto también es una comparativa de todos los STEM, las matrices. Siempre, si bien ahí les nombré a Orciro, que es liberador de droga, estábamos hablando de STEM metálicos, ¿sí? Y los STEM metálicos, así como el balón tenía su talón de Aquiles, los STEM metálicos también un punto débil, que era una tasa de restenosis y para nada despreciable, ¿sí? Cuando hace unos años dábamos esta clase, todavía tenía indicaciones el STEM metálico sin liberación de droga. Hoy en día ya prácticamente no se utilizan y son todos STEM liberadores de droga. Voy a pasar rápidamente esto, que es como el STEM viene a resolver los problemas del elastic recoil y el remodelado negativo que tenían una angioplastia con balón, pero la formación no intimal o la restenosis
presente en ambos casos. Entonces, tenemos hiperplasia neointimal y remodelado negativo. ¿Qué solución puede haber? Un stent solucionaba el recoil y el remodelado negativo, pero la hiperplasia neointimal no. Y se empieza a pensar en los stent liberadores de droga. O sea, mucho más cercano a lo que estamos en la práctica diaria, los stent liberadores de droga o de fármacos antiproliferativos constituyen un stent, como veníamos nombrando, metálico, con un polímero al que se le adosa una droga que es citotóxica o citostático, ¿sí? Y lo que hace, con la liberación retardada, es prevenir que el músculo liso vascular se regenere y haga como una cicatrización excesiva, ¿sí? Los distintos componentes, como les decía, un stent, un polímero y un fármaco antiproliferativo conforman al stent liberador de droga. Y depende el polímero, vamos a clasificar a los stent liberadores de droga en generaciones. Al principio, las primeras generaciones de stent liberadores de droga tenían polímeros no degradables, ¿sí? Que son durables, y hace unos años atrás estuvo muy de moda escuchar el metacrilato, ¿sí? Que en el cuerpo produce estragos, esto en pequeñas medidas, pero a nivel de las coronarias también nos traía problemas, y ahora lo vamos a ver. Entonces, las dos primeras generaciones de polímeros durables que tenían eran el polietilén con covinilato o el polietilén N-butilmetacrilato, ¿sí? Esto ha tenido una pobre biocompatibilidad con los polímeros de primera generación y no solo generaba reacciones de hipersensibilidad o inflamación crónica, sino que producía retardo en la cicatrización del vaso. Como consecuencias había neoaterosclerosis, trombosis tardía o muy tardía de los stent, también mala posición del stent en el vaso, ¿sí? Esto ahora lo voy a mostrar, y para eso nacieron los polímeros de segunda y tercera generación, que no son trombogénicos y poseen mejores propiedades de biocompatibilidad y optimizan la reendoterización del vaso. Primera generación, sirolimus y paclitaxel. Segunda generación, everolimus y sotarolimus. Y tercera generación, vidolimus A9. ¿Sí? De acá les voy a nombrar el sirolimus porque de ahí es una modificación para el everolimus y el sotarolimus. Como repaso, yo no sé si todavía habrá pacientes que estén vivos con stent de primera generación, pero se dice que estos pacientes con stent de primera generación deberían estar antiagregados de por vida. ¿Y por qué? Por la durabilidad del polímero que produce esta trombosis muy tardía. Los primeros, como para mantener un poco la idea también científica, los primeros estudios que evaluaban a los stent liberadores de droga de primera generación dieron mucha superioridad, ¿no? Tanto en Taxol como en Cypher, bajando las tasas de mortalidad, de restenosis y la permeabilidad. Y como dato no menor, el sirolimus o rapamicina, alguna vez la habrán escuchado, fue descubierta en la isla de Pascua, en Rapa Nui, ¿sí? Es un microorganismo aislado del suelo que al principio era antibiótico y luego se dieron cuenta que tenía propiedades citotóxicas y citostáticas, ¿sí? Se dieron cuenta que tiene la capacidad de inhibir la proteína P27 y esto inhibe la proliferación vascular. Los stent de primera generación, como les decía, ¿sí? Eran muy buenos porque la permeabilidad vino a 5 o 7 años en los estudios a demostrar una ley loss en restenosis de 0, pero lo malo es que producían una cicatrización muy retardada, exponiendo al metal del stent a la sangre muchos años, y si el paciente suspendía la antiagregación, producía trombosis, ¿sí? Y otra de las cosas es lo malo de todo, es que la ley stent trombosis, como ven acá, oclusión trombótica de vuelta en un mismo lugar tratado, por la suspensión de la antiagregación. Hoy hablábamos algo de antiagregantes.
Y acá está bueno saber cuándo es restenosis, cuándo es trombosis, dentro de las complicaciones de los stent, y dentro de la trombosis es trombosis aguda, subaguda o tardía, ¿sí? Acá tenemos que la trombosis aguda es menos de 30 días y puede estar relacionada directamente al procedimiento, por infraexpansión del stent, por una hoja de disección, placa residual, o por el uso inadecuado del antiagregante o resistencia al antiagregante plaquetario, ¿sí? La tardía, entre 1 y 12 meses, por una cicatrización retardada. Esto pasa por depósito de fibrina, por estrat no cubierto. Y muy tardía, más de 12 meses, esto es una respuesta normal del vaso y está relacionada más con el polímero, como hablábamos, por hipersensibilidad, por extensión extensiva depósito de fibrina y por neoaterosclerosis o por mala posición. Como nombrábamos, los stents de segunda generación, el polímero viene a ser un poco más amigable con el vaso, ¿sí? Y tenemos dentro de la de segunda generación everolimus o sotorolimus. En los stents con everolimus el polímero es un copolímero de fluoruro de vinilideno y hexafluoruro propileno, el cual demostró ser no trombogénico y mejorar la renderización del vaso comparado con los anteriores, ¿sí? Y esto le permite liberar 25% de la droga el primer día de la implantación, después en el primer mes se libera hasta el 50% de la droga y hasta los 3 meses sigue liberando 25% de la droga. Esto porque muchas veces un paciente le va a preguntar ¿cuánto la droga que libera, cuánto dura, qué droga es, qué significado tiene? ¿Sí? Los stents con everolimus fueron evaluados en estudios como el SPIRIT, ¿sí? SPIRIT 2, 3, 4 y 5, el COMPARE y el SORT-OUT 4. En todos los estudios dio superioridad, demostraron efectividad y no solo la efectividad de reducción de la necesidad de revascularización del vaso tratado, sino aún bajando infarto, muerte y trombosis del stent, ¿sí? En comparación con los stents medicados con paclitaxel o con sirolimus, estos stents se pusieron como el gold estándar y hoy en día el everolimus es como la base para el stent próximo, ¿sí? Con everolimus, con el Science B, se miden los stents para ser superiores o que no sean inferiores. Por último, dentro de la tercera generación, los stents liberadores de droga son sin polímero, ¿sí? Y lo que se usa es directamente en microporos. Estos stents están en el Posada, se usan en varios lugares. BioFreedom stent de Biosensor con Biolimus A9 es algo muy lipofílico que viene pegado en el stent. Esto lo que permite es que, ¿para qué es todo esto del polímero, no? Por el tiempo de antiagregación, que ustedes tienen que saber, ¿sí? Porque mientras tenga menos polímero o el polímero sea más biodegradable, va a tener más cicatrización rápida y menos uso de antiagregante. Siempre y cuando no sea un síndrome coronario que tiene indicación de un año de antiagregación y demás, que eso es lo que vamos a charlar, ¿sí? Breve repaso, dentro de los stents liberadores de droga tenemos la trombosis y la restenosis como talón de Aquiles. Ya fuimos nombrando los puntos débiles. Esto tenemos aposición incompleta del stent, nos puede producir a la larga trombosis, rendotelización y stent trombosis, neoaterosclerosis y ruptura de placa de nuevo en trombosis y stent muy tardía. La restenosis se caracteriza por proliferación intimal y pérdida tardía de la luz. Muchos factores son técnicos y propios del paciente que contribuyen al riesgo de restenosis, que si bien los stents liberadores de droga han reducido las tasas de restenosis, siguen siendo un problema considerable, ¿sí? Y la stent trombosis, la interrupción prematura de los antiagregantes plaquetarios es el factor de riesgo más importante de la trombosis de stent. Por eso hoy les nombraba que, y es muy importante lo que nombraba Francisco, de cumplir las guías de antiagregación, ¿sí? ¿Qué significa la trombosis de stent? Mortalidad.
y hay muchos mecanismos que influyen. Y por último, dentro de los diseños de stent, esto es en los últimos 2 años que se están diseñando, promoviendo estos stent que le permiten después de un tiempo al vaso nativo recuperar la motilidad, porque si bien la última tendencia es menos stent, volver a la fisiología del vaso, que vuelva a la motilidad, angioplastia con balón liberador de droga, ¿sí? O estos stent que después de un tiempo se desconectan de estos links que tienen acá y permiten que el vaso tenga de vuelta la... Tengo un pequeño videito acá para que vean. Es algo como ir de vuelta a la fisiología del vaso. Estos links, como se dicen ahí, que son como esas Y, vienen con un polímero que se degrada, entonces luego se desconecta y puede tener motilidad del vaso, ¿sí? ¿Tienen ganas de ver un pequeño video de este? ¿Lo paso rápido? Rush of freedom with the Dynamics Bioadapter. Designed to solve the problem traditional drug-eluting stents cannot, achieving more than simply propping a vessel open by allowing healing and resumption of natural vessel motion and function. Opening the vessel and restoring blood flow, increasing the diameter of the inner vessel without compromising or restricting the natural healing processes. Right after implantation and through the first 3 months, the drug is released for controlled growth of healthy new tissue over Dynamics. Following natural absorption of the biotin. Todavía no pusimos, pero ya los habíamos visto presentados en varios... Lock the rush of freedom. Lock from each other. Rather than simply creating a channel for flow, the free vessel pulses, bends, and twists. Obviamente esto es una reconstrucción 3D y es la idea de algo que ya está en venta a nivel mundial, pero... O sea, que va a ir con las ondas. El vaso tiene motilidad y esto permitiría que el vaso mantenga esa... Dynamics has even shown reduction of treated plaque, a finding not previously seen with drug-eluting stents. At last, the vessel is returned to a more natural physiology, adapting and maintaining optimal lumen size, while the bioadapter continues to provide dynamic support for long-term health. Dynamics, a superior Yo les pongo esto como... Antes estaba esto, no sé. Bueno, les pongo esto como para que abran un poco la cabeza y ver que esto paso a paso sigue y no existe todavía el material ideal ni el stent ideal, ¿sí? También estos conceptos de stent perforados que liberan la medicación de forma más controlada también se presentó, ¿sí? Son todos conceptos. Y hasta ahora no funcionó ninguno de esos y tampoco funcionó. Si bien vino primera y segunda generación, son estos Absorb y Magmaris, son stent bioabsorbibles, ¿sí? Ahí puse esto para comparar, ¿sí? Entre stent metálico, el Rebel, que creo que ya desapareció, no lo vemos hace tiempo, y después tenemos el Cypher Science, BioFreedom, Biomatrix, Orsiro, que estos son Synergy y Ultimaster, son los que más utilizamos actualmente, comparando la liberación de droga, ¿sí? Comparando el tipo de aleación y el copolímero. Dentro de los bioreabsorbables de Scaffold, solo para nombrarlos, trataron de haber una segunda generación y ninguno le dio resultado. Como dato, hace un tiempo, hace 2 años lo conocí a Palmaz y traté de preguntarle ¿y ahora en qué están investigando? Porque una persona que patentó un stent, o sea, es un iluminado, ¿sí? Y me dice, en nuestra empresa ahora estamos investigando la modificación de genes y anticuerpos en el stent.
Yo me quedé así. Entonces apenas terminé, me fui a buscar qué era. Sí, y esto lo publicaron en el año 2024, donde las distintas limitaciones y beneficios, ¿no? Pero en los estén de precisión, le dicen ahora, ¿sí? Todavía eso estamos a años, pero como para que lo lean, ¿sí? Donde puede haber anticuerpos, citoquinas o ARN modificado. Puede ser liposomal o micelas poliméricas, dendrímeros o polímeros con nanopartículas. De esta forma pegarían la droga de una forma mucho menor diámetro y mucho más específica. ¿Cómo sacaré esto, Julio? No sé. ¿Eso es de tu computadora? Sí, pero acá no me aparece. Bueno, ¿Y si lo ponen chiquito y de nuevo lo grande? Bueno, entonces, indicaciones. Esto, como les dije hace un ratito, fue cambiando año a año y hoy en día los stent liberadores de droga han demostrado seguridad, eficiencia y en todos los escenarios posibles. En pacientes diabéticos, en pacientes con restenosis, en pacientes con lesiones largas, en vasos pequeños de pequeño calibre, en obstrucciones crónicas. Antes teníamos que hacer un resumen de historia clínica para que nos aprueben, hace unos años atrás. Hoy en día en todos estos escenarios son indicación y quedaban como relegados para distintos escenarios que eran unos grises. Por ejemplo, un stent liberador de drogas, si lo ponemos a alguien que tiene un alto riesgo de sangrado y tiene que entrar a una cirugía de pulmón en un mes, entonces a veces se planteaba poner un stent metálico que tenía mejor cicatrización rápida y demás. Pero hoy en día, con los stents de nueva generación que tienen menor uso de antiagregación, vinieron a no discutir ese escenario, ¿sí? Ni la baja de la diciendo que ya los metálicos no se estaban utilizando. Nosotros no tenemos, y en el hospital ni siquiera tenemos directamente. Así. Y yo he escuchado, en sanatorios donde yo he trabajado, que dicen, vamos a hacer como la CSG diagnóstica y después vamos a solicitar material. Claro. ¿Eso es mentira o qué? No, depende de cada lugar. Hay lugares que trabajan con un banco de stent, un armario que tenés todo, ¿sí? Y hay lugares que no tienen stock, ¿sí? Y trabajan a pedido. Habitualmente en los lugares donde trabajamos nosotros tenemos el stock. Si a nosotros nos pasa eso con válvulas, por ejemplo, cardíacas, que tenemos que pedirla, que nos autoricen más. En otros países abren y le ponen la válvula. ¿Sí? Los stents, si bien existen desde el año 86, hasta el año 94 no explotó su uso, porque vos tenías el talón de Aquiles de la trombosis del stent y no había nada con que frenar hueso. Lo único que se le podía era anticoagularlo y la anticoagulación no servía para frenar la trombosis del stent. Entonces recién en el 94 explotó. ¿Por qué? Porque se publicó el estrés del Benestent, como dijo él, que disminuyó la tasa de retinosis, pero al mismo tiempo estuvo el grupo multicéntrico francés que presentó un trabajo sobre el uso de la ticlopidina, que fue el primero de los antiagregantes de nueva generación, digamos, y también la publicación de trabajo con ecografía intracoronaria, que ahí se veía que para mejorar la posición del stent contra la pared, que no quede mal apuesto, había que usar presión alta. Entonces la presión alta más el uso de ticlopidina, más que realmente servía para disminuir la retinosis, ahí en el 94 que lo explotó. El aumento de stent fue abismal, porque hasta ese momento lo poníamos, la única indicación realmente válida era el paciente que tenía que le hacía una angioplastia con balón, hacía trombosis aguda a los 20 minutos, media hora, lo volvían a dilatar y se volvía a tapar, lo volvían a dilatar, se volvía a tapar, le ponían un stent y a ese paciente lo mandaba a cirugía de urgencia, pero no de emergencia.
supra del ICT con todo lo que implica operar a un paciente en infarto agudo. Entonces el paciente llegaba estable, en lugar de operarlo inmediatamente, lo tenía que operar en 12 horas, no mucho más tampoco, pero el paciente evolucionaba mejor. Pero usar en forma sistemática el TEN hasta el 94 no pasó. Dato no menor, en Argentina el doctor de la Fuente, Argentieri y todo el equipo fueron uno de los primeros en publicar trials con inhibidores de droga, ¿no? Eso también es un dato a no olvidarse. Dentro de, como dice, cambia completamente en el año 94, ahora vamos a ver lo de los antiagregantes y cambia totalmente el paradigma con la liberación de droga, con las nuevas generaciones y el uso hoy en día con mucha más seguridad, menor diámetro entonces, más finito los estratos del stent que nos permiten más navegabilidad, en resumen es menos metal en la arteria, mejora posición, ¿sí? Mejor biocompatibilidad de los polímeros que permiten menor tiempo de antiagregación. Con respecto a los tiempos de antiagregación, vamos a charlarlo porque si bien están las guías, también esto tiene que ser como le dicen un traje a medida, ¿sí? Un tratamiento como un traje a medida porque cada paciente es individual y depende también de las comorbilidades y los tratamientos previos, como habías preguntado, con anticoagulantes y demás. Eso es fundamental y es una práctica diaria. Me toca hablarles también, esto es un caso solamente rápido, pero para que lo vean. No sé si alguna vez escucharon de aterectomía rotacional. Bueno, aterectomía rotacional es una herramienta que tenemos ahí guardada, no la usamos todos los días, pero está reservada para casos de placas indilatables con balón y es una alternativa válida para lesiones muy severamente calcificadas. Hoy en día existen otras tecnologías, pero Rotablator, Rotapro es uno de los más utilizados. También tenemos ondas de litotricia o ondas de choque intravascular como el Shockwave, y también tenemos para placas indilatables que no es tan complejo, un balón con unas como especie de cuchillitas que se llama cutting balloon, ¿sí? Pero vamos a hablar de esto que me parece bastante interesante para que lo tengan presente. ¿Y cuándo puede pasar? Tenemos un paciente que te llega al consultorio con cardiopatía isquémica crónica, que te dicen tener placas severas y demás, y podés referirlo a un lugar donde estén habituados a hacer Rotablator. Y acá les traje un pequeño video porque una cosa que yo les explique y otra cosa es que vean las imágenes de qué estamos hablando. Para utilizar Rotablator tenemos que primero pasar una guía a través de la placa, ¿sí? O sea, la placa tiene que ser severamente calcificada, pero nos tiene que permitir poder pasar una guía de 0.018 pulgadas, ¿sí? Habitualmente cuando hacemos una angioplastia tenemos que pasar una guía de 0.014, ¿sí? Esto es un poquito más grueso. A través de esa guía vamos a montar esta oliva que tiene una punta con microdiamantes y esta oliva va a girar a 180.000 revoluciones por minuto, ¿sí? Permitiendo que todo lo que sea calcio o sobresalga del vaso calcificado lo va a pulverizar y esto va a migrar distal hacia el sistema retículo endotelial. Los macrófagos lo van a fagocitar. Hay ciertas cosas que hay que tener presente. Una de ellas es esta gran velocidad que uno pone en la consola. Esta es la consola y te va avisando si caen las revoluciones entre 5 y 10.000 revoluciones, pero tenemos un tiempo. No podemos excedernos del tiempo de uso porque aumenta la temperatura y puede aumentar la trombosis, ¿sí? Esto es lo que te está mostrando, es cómo esto funciona con aire. El aire a presión presurizado hace girar esta bobina. La oliva o burr que les estaba comentando que tiene puntitas de diamante, vienen distintas medidas, de 1.25 milímetros, de 1.5, de 1.75, de 2. Habitualmente esto es lo que hace, uno tiene que ir haciendo movimientos suaves pero con presión, sin exceder la presión, porque esto si no puede hacer que la oliva pase derecho y quede atrapada. Y siempre que uno avanza, la oliva tiene que estar girando, ¿sí? Tiene que estar, como les decía, está la guía metálica de 0,018 pasada hacia la parte distal
Y luego de pasar esta oliva, que uno puede abrir el camino con una oliva chica y luego una más grande o directamente una intermedia, nos permite luego preparar la lesión para tratarla con stent. ¿Sí? Rotablator, miren, esta es mi mano y esta es la oliva haciéndola girar, y lo que yo les quería mostrar acá es como a un guante de látex, que es como la piel, ¿sí? No le hace nada, pero si fuera una cáscara de huevo o la uña te puede perforar, ¿sí? Esto es en cámara lenta, girando a 150.000 revoluciones. Más rápido. Tiene que ser también el multimedia porque usas oxígeno y mejor. El oxígeno es inflamable, entonces eso es fundamental, que vean que el tubo que no sea nuevo. Y como para ver, el caso era una circunfleja que parecía chica, como lo ven acá en la parte proximal, ¿sí? Un hilito donde no podíamos pasar con balones de 1.5 que no dilataban, entonces fuimos con la oliva en distintos avances y retrocesos hasta que logramos pasar. Luego posicionamos el stent correctamente y ahí estamos viendo cómo creció el tamaño. Es mejor verla ahí en una foto, ¿sí? Donde lo que parecía muy finito creció el tamaño y mejora muchísimo la circulación, ¿no? Como para finalizar la idea de angioplastia, stent y demás, muchos de ustedes seguramente ya fueron a un centro de hemodinamia, conocen de qué estamos hablando, y yo esto lo tengo acá como para cerrar la bolsa así y recordar que hoy Radial First es lo que se promueve, o sea, primero el acceso radial porque ha disminuido el sangrado, el acceso hoy con los catéteres que nos permiten ser mucho más finitos. Estamos trabajando con 5 o 6 French. Los stents, esto que estamos viendo, que es la deliberabilidad, la navegabilidad, el deployment controlado, lo logramos con los stents de segunda y tercera generación, ¿sí? Y acá vamos a hablar de lo que es la cicatrización y la endotelización, y es ahí cuando nos da más o menos el puntapié inicial para suspender el antiagregante plaquetario, ¿sí? Cuanto menos polímero, cuanto menos materia, en metal, la endotelización es mucho más rápida, ¿sí? Y cuando hablamos de endotelización, de que el stent está cubierto, podemos empezar a pensar de la duración del tratamiento doble antiagregación plaquetaria, ¿sí? Acá hace un ratito Julio hablaba del año 1995, 94 dijiste, ¿no, Julio? Sí. En el 94, bueno, en el 96 ya arranca el primer estudio que se llamó ISAR, ¿sí? Y el STAR, ¿sí? Ambos con ticlopidina y aspirina, ¿sí? Ambos estudios, fíjense la cantidad de ticlopidina, todos los que están acá arriba, la duración era de un mes, porque la ticlopidina no se podía dar más de un mes, ¿sí? Por los problemas a nivel de la médula ósea. Los estudios estos eran con menos de 2.000 pacientes, fíjense el tamaño del círculo es la cantidad de pacientes enrolados en esos estudios. Y viene a cambiar el panorama de la antiagregación el clopidogrel, ¿sí? Que el primer estudio, como vemos, es el CURE en el año 2001, ¿sí? Después viene el CREDO, el COMIT, Clarity, donde la superioridad de antiagregante permite, bueno, primero seguridad, permiten hacerlo terapia dual en síndrome coronario agudo, ¿sí? La presentación clínica al momento de implantar el stent, fíjense que estos que están en rojo eran síndrome coronario y los otros eran en gris, eran pacientes estables. Cuando podemos darle mayor antiagregación tenemos mejores tasas de menor trombosis y empieza la era de los nuevos antiagregantes plaquetarios
que luego viene, aparece el Prasugrel, donde el Triton 38 ya lo nombró Francisco con sus limitaciones que todos ustedes saben, ¿sí? Y después viene el estudio Plató, que Plató viene a comparar, a decir cuál es mejor, lo que hablaba Francisco. Y si bien tenemos hoy en día, a mí yo prefiero el ticagrelor por el inicio rápido, ¿sí? En 90 minutos tenemos paciente antiagregado, siempre y cuando no tenga riesgo de sangrado como nombró él, ¿sí? El Prasugrel es bueno, bonito y barato, pero tiene su riesgo de sangrado elevado en pacientes que son inadecuadamente selectivos. Como habían visto, la edad, el peso y el riesgo de sangrado elevado lo contraindica. Y el clopidogrel es el más usado en distintos centros por el costo y es conocido, la seguridad. Muchos sabes que están acostumbrados a, sí, ya le hicimos carga de 300 pero tenés ticagrelor, decís, sí, pero ya le hice 300 de clopi, y decís, pacientes jóvenes generalmente se beneficiarían con ticagrelor, ¿sí? Siempre recuerden eso. Clopidogrel lo podés dejar para los pacientes con alto riesgo de sangrado, ticagrelor para pacientes jóvenes que puedan tomar cada 12 horas un comprimido, ¿sí? Que sean adherentes al tratamiento. Yo les había puesto esto acá, es la guía de antiagregación que la pueden descargar. Igual la buscan, está, si la quieren escanear. Dentro de los antiagregantes plaquetarios, ticlopirina desapareció del mercado, clopidogrel, prasugrel y ticagrelor son los que usamos habitualmente y siempre agregado de la aspirina, ¿sí? Doble antiagregación plaquetaria. Ahora, ahí vengo a responder lo que dicen las últimas guías y qué escalas usamos, ¿sí? La escala de terapia dual corta o extendida, ¿sí? Tenemos el PRECIS-DAP, que tenemos acá un score donde nos va a dar que si una puntuación es mayor o igual a 25 podemos tener una terapia de corto plazo dual, ¿sí? Antiagregación dual. Y si es menor a 25 puntos, estándar o largo plazo. Cuando hablamos de estándar o largo plazo, ahora vamos a hablar los tiempos, ¿sí? Cuando hablamos de corto plazo, ¿de cuánto? Menos de 3-6 meses. 3-6 meses. Y largo plazo, 12-24. 12-24. De doble terapia. Doble antiagregación. ¿Qué nos influye en los puntos? Nos suman la edad, el hematocrito indirectamente por si tiene alto riesgo de sangrado o hemorragia, ¿sí? El liras de creatinina, si tiene una mala función renal, ¿sí? Si tiene sido o no sangrado previo. Todo esto te va a ir sumando puntos acá. Las guías ya nombró Francisco y esto viene más o menos a la práctica. Vamos a volver a ver para que no se vea. ¿Cómo nos manejamos actualmente con las terapias? En resumen, ¿sí? Tratamos de que sea un año de antiagregación con aspirina, clopidogrel, aspirina, ticagrelor o aspirina, prasugrel, salvo que tenga alto riesgo de sangrado, ¿sí? Y preferimos, como les decía, elegir el clopidogrel o el ticagrelor, y el prasugrel lo dejamos para ciertos pacientes más jóvenes sin alto riesgo de sangrado. Ahora, si el paciente viene anticoagulado, que es algo muy frecuente, fibrilación auricular es una de las arritmias más frecuentes, pacientes anticoagulados vemos por todas partes, solo puede quedar con clopidogrel, ¿sí? Solo clopidogrel y aspirina. Y ahí viene otra de las cosas que es habitual que te consulten. Triple esquema, ¿cuánto tiempo? Síndrome coronario agudo, angioplastia reciente, ¿cuánto lo dejamos con aspirina, clopidogrel y rivaroxaban? La guía dice una semana. Un mes. Un mes, aspirina, clopidogrel, rivaroxaban. Después de un mes, sigue con clopidogrel y rivaroxaban. Aspirina queda suspendida, ¿sí? Eso es importante que lo recuerden, ¿sí? Y después de un año... ¿Se suspende el rivaroxaban y queda con ACI? No.
Para mí se suspende ACI y pide a Se suspende Rivaroxaban. clopidogrel. Clopidogrel. No te venía con clopidogrel. Y queda con el anticoagulante solo por la fibrilación auricular. ¿Sí? Sí. Y la ASA no, se queda encima. Eso lo charlamos. Habitualmente te recomiendan que no, ahora lo vamos a ver, pero todo depende de cada paciente. Y también lo otro que hablábamos es la duración, entre un año, pero porque hay pacientes que los puedes dejar más tiempo, ¿sí? Y también vino al mercado, por ejemplo, ticagrelor de 60 miligramos. No sé si alguna vez lo escucharon, eso venía para después del año. Y es muy importante tener presente que existe 60 miligramos para que no se confundan y le vendan o le den al paciente. Eso estaba, que era el Brilinta de 60, que no se vaya a confundir. Entonces, 90 miligramos de ticagrelor cada 12 horas por un año. Vino al mercado eso, pero en la práctica, si no tiene alto riesgo de sangrado, le dejas un poquito más o lo vas tomando con el paciente, con el médico de cabecera, que van a hacer ustedes. ¿Sí? ¿Qué pasa? En vez de el clopi Rivaroxaban después del mes, digamos, es ticagrelor 60. No. Después de un año sería, si vos querés continuar con ticagrelor. Perfecto. Yo al paciente lo tengo con ticagrelor por un año. Viene el momento de 90 suspender. cada 12 más el Rivaroxaban. No, nunca. Recordá. Bien, o sea, Es un juego mental. Y el ticagrelor si sigue después del Si año. está anticoagulado, solo clopidogrel. Solo, recordá esto, sí, capaz que te nombré el ticagrelor, pero doble antiagregación, triple esquema, si no es así. Triple esquema, solo el clopidogrel, aspirina, Rivaroxaban, Aprixaban, sí. Un mes. Vigatran también, ¿no? Primer mes. Vigatran también. La Vigatran también, el Vigatran era al principio el más usado y como tenía también el inhibidor, se había puesto de moda, pero hoy en día Rivaroxaban, que es una sola vez al día, viene a darte más seguridad. Ya hicimos el punto de corto de un mes. ¿Podemos hacer el punto de corto de 6 meses y de un año? A 6 meses, paciente de fibrilación auricular y angioplastia. Sí. A los 6 meses te lo encontrás y viene con Rivaroxaban y clopidogrel. Viene a tu control al año. Y ahí, momento de que le digas, bueno, Juan, es momento de suspender el clopidogrel. Siempre y cuando nosotros lo que hacemos es pedir una prueba de esfuerzo para saber que no esté isquémico y demás, ¿sí? Y ahí viene el momento y le decís, bueno, se puede suspender el clopidogrel porque cumpliste un año y seguís con el anticoagulante por la fibrilación auricular, ¿sí? ¿Queda claro? Si no ha tenido eventos sangrando. Porque ahí es donde viene y me dice, doctor, estuvo hospitalizado por melena. Bueno, ahí ya es una bomba de tiempo a analizar la causa de sangrado y volvés al score que te dice antiagregación más corta, ¿sí? Bien. Hablando de eso, nunca dejamos a un paciente sin protector gástrico como no. Eso. Las guías recomiendan fuertemente, y sobre todo pacientes mayores de 70 años, inhibidores de la bomba de protones, ¿sí? En dosis de 40 y sobre todo el primer mes, fundamental, ¿sí? Eso es porque si el primer mes, que es donde ocurren los mayores episodios de trombosis, por algún motivo deja de tomar el antiagregante, la mortalidad es elevadísima, ¿sí? Otra cosa en consultorio, y cuando me preguntaste hoy, creo, ¿cómo hacemos el switch? Le dieron clopidogrel y lo querés pasar a ticagrelor. Ya cambiamos el paciente fibrilado, este es otro, ¿sí? Este es uno que le pusieron stent y es joven, tiene 50 años y viene con clopidogrel, pero le decís, le quiero tener con mayor potencia de antiagregación plaquetaria y tenés ganas de cambiarlo a ticagrelor. ¿Cómo hacemos? Está en consultorio, ¿cómo le explicamos qué va a hacer? Para mí es nuevo esto. Bueno. Estamos hablando entonces, porque yo entendí hoy que había un switch incluso con el paciente anticoagulado, por lo que veo el ticagrelor es para el que no viene por Bueno, una este que quedó anticoagulado. no tiene Okay. Este se llama Juan, tiene 50 años, jugaba al pádel, se infartó, le pusieron un stent, ahora ya no juega más al pádel. Está con propia aspirina. Está con propia aspirina, pero le dijiste, mira, me parece que vas a andar mejor con ticagrelor, además que está con rosuvastatina, con todo lo que se aprendieron, ¿sí? Pero le quiero cambiar a ticagrelor porque lo voy a tener con mayor antiagregación, ¿sí? Bien, y no tiene riesgo de Y sangrado. perdón la pregunta, cuando Sí. lo pasas al año a ticagrelor, ¿más aspirina o ya sí No, ticagrelor solo? al año lo deberíamos suspender, o sea, Sí. sí. O si tenés Pero alguna además, sospecha, Le vas a dejar más allá de esos 12 meses con ticagrelor. el ticagrelor es más potente, así que
No, si vos te quieres con 2 meses después de un angioplastia y vos decís, no, yo prefiero ticagrelor. Sí. O fueron 5 estén. sí, exacto. Pero ahí es ticagrelor solo, ya no más con aspirina, No. ya no después del año. No. Doble antiagregación siempre. Después del año, pregunto. Hasta el año. Después del año. El switch está hablando dentro del año. Siempre, esto es dentro del año del tratamiento de doble antiagregación. Vamos al principio. Doble Perdón, antiagregación. yo me confundí porque si quería después del año sería con ticagrelor. Listo, ahí Esa está. fue la pregunta, por eso Ya, entendí. vamos a ¿Va solo ticagrelor? de 60 miligramos. Sí, eso ya, capítulo aparte, de doble antiagregación plaquetaria, ¿sí? Sí, hasta el año. Hasta el año, Clarísimo. salvo más corto por sangrado, ¿sí? Si tenemos alta sospecha porque tiene 5 stents, tiene lesiones complejas tratadas, bifurcaciones y más, y quiero tener mayor protección, tengo ganas de cambiarlo al ticagrelor. ¿Cómo se hace? Lo importante es hacer una carga de ticagrelor, así como cuando te viene virgen de tratamiento y le das carga de ticagrelor, que son 2 comprimidos juntos, o sea 180 miligramos, ¿sí? Y la carga se hace independientemente de la pauta y las dosis previas de clopidogrel. O sea, te viene al consultorio, la tomó el clopidogrel a las 8 de la mañana, pero querés empezar a las 2 de la tarde, el ticagrelor empieza ahí. Y la carga se hace igual. Vengo, me llaman a una urgencia un paciente que venía tomando clopidogrel y se trombosó. Sospecho que tiene resistencia al clopidogrel. ¿Qué hago? Le hago carga de ticagrelor o de prasugrel. Son cosas que tenés que tener presentes, ¿sí? Y otra cosa muy común es un paciente que no le alcanza el dinero para ponerse ticagrelor. Ahí viene otra cosa. Le dieron ticagrelor y tiene para los primeros 30 días. ¿Cómo hacemos de ticagrelor a clopidogrel? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace? Se tomó el ticagrelor a las 8 de la noche, lo tomamos 8 de la mañana, 8 de la noche. Esperamos. Acá, según esta guía de la SC, de la Sociedad Europea, te dice 24 horas. Pero habitualmente se esperan 12 horas, o sea, lo tomaste a la noche, el último ticagrelor, a la mañana, a las 8 de la mañana te tocaba el próximo ticagrelor, le das clopidogrel una carga. Una carga, bueno, 600. ahí está. 300 es lo que habitualmente usamos en la práctica. Las cargas habitualmente están descritas como 600, ¿sí? El gran tema es que son mal toleradas, el paciente puede tener náuseas, vómito, para eso lo premedicamos, ¿sí? La mayoría de los estudios fueron con cargas de 600 de clopidogrel, porque dicen hace que tenga el efecto más, la biodisponibilidad mayor y el efecto más rápido, ¿sí? Y la experiencia de los infartos en la angioplastia, cuando nos cae un paciente, hacemos angioplastia primaria, ahí nomás ya los enfermeros ya saben que tienen que hacer reliberal y tablar endovenoso, porque nos habíamos cansado de que los pacientes le dan reliberal y vomiten, pero no sabés que en los hospitales habitualmente pasa, le di carga y vomitó, ¿qué hago? Dale de vuelta y dale ranitidina y dale reliberal, metoclopramida, ¿sí? Para que no pase esto. Es una bomba atómica para un paciente que viene con un infarto, generalmente o viene después de una comilona o viene con el estómago vacío por varios, porque anduvo paseando por ambulancia, llegó a la guardia y demás, y recibir esa carga de antiagregante es muy si el agresivo. paciente está acostado, que tome el clopidogrel con mucha agua, porque nos ha pasado que a veces le queda la pastilla en el esófago y empieza con un dolor de pecho impresionante en un ratito. Y no es coronario, sino que es el esofagitis por el... Dice Es muy difícil de... perdón. Todo se ve. Ticagrelor a clopi. Lo Sí. tomó a la noche, le tocaba a la mañana el ticagrelor, ahí lo pasaste a clopi y le das la carga. La carga. Ahí, sí, Ahí pero viene. la carga me lo perdí. La carga es 300. Sí, vamos a poner una carga de 300. ¿Y cómo seguimos? Y 75 al otro día. Al otro día, 75 al al mismo otro día. día. Siempre con el estómago lleno y siempre respetando la protección gástrica. ¿Sí? Bueno, prasugrel. ¿Cómo se hace? ¿Qué dosis? ¿Y cómo? La dosis son 10 miligramos de dosis habitual, pero la carga son 60 miligramos, son 6 comprimidos, y lo mismo pasa si teníamos que hacer un switch, ¿sí? De ticagrelor a prasugrel se hace la carga de 60 miligramos a las 24 horas según las guías, pero lo podés hacer. Sobre todo si son los primeros meses después de Sí, es fundamental eso. porque si no queda desprotegido. Perfecto.
Lo mismo pasa, estoy hablando siempre en agudo, lo que estábamos hablando, lo mismo pasa del clopidogrel a prasugrel, ¿sí? Hay descrito resistencia al clopidogrel en dos situaciones. Una es, hay un estudio muy chico, pero ante la duda tratás de no darle omeprazol, porque baja la biodisponibilidad. No sé si alguna vez lo escucharon o leyeron, ¿sí? Entonces le damos pantoprazol o esomeprazol o lo que sea, pero no omeprazol con clopidogrel. Y otra de las cosas, en la raza asiática tienen alta resistencia al clopidogrel, está demostrado. Entonces ellos estudiaron y demuestran más con Al chino no le dieron Muy clopidogrel, no. Muy detallista, bien. No, Así pero además es. es joven, ¿sí? Pero sí, tener precauciones. Bueno, en el contexto crónico, lo voy a hacer más rápido, es algo parecido. No, antes que se vaya la paloma, evento coronario hace 3 meses, colocación de stent, está en este momento con doble agregación plaquetaria, requerimiento de cirugía mayor. Yo soy el cardiólogo. Ahí está. Ajá. Mira, qué grande. Estás jugando en mi equipo, me está tirando el centro. Bien, ahí está. Bien, muy bien. ¿Qué hacemos con ese paciente? ¿Qué hacemos? Y todo no le saco, asumo que una cosa le dejo. ¿Qué cirugía vamos a hacer primero? ¿Qué riesgo de sangrado tiene? Hablas, es traumatológica, es oftalmológica, es de esófago. Vemos el escenario primero, ¿sí? ¿Sabes? Cadera. Viste, el traumatólogo te dice. Vesícula de urgencia. Vesícula. Traumatólogo te pide sacar todo, porque hacen las cirugías de ellos, o el urólogo, hematuria, tiene que hacerle citocopía y tiene que suspender. 3 meses, paciente que fue a angioplastia por una cámara gamma positiva, fue programado, además, en 3 meses, con los stents de nueva generación, tendrías como un reparo de decir, puedo suspenderlo, ¿sí? Todo. No sé si todo, pero lo tenés que suspender todo. Entonces, ¿cómo haces? ¿Sí? Si es clopidogrel, recomendamos entre 5 y 7 días antes de la cirugía suspenderlo. Y aspirina 7 días antes. ¿Sí? Porque la inhibición plaquetaria de las plaquetas todavía siguen inhibidas hasta por 7 días. ¿Y en cuánto tiempo se reinicia? Entre 1 y 4 días. Acá lo tenemos. ¿Sí? Bisturí es día 0, la cirugía. ¿Sí? Viene el paciente, ¿y por qué? Porque esto, le pongo siempre este ejemplo, porque es muy habitual ver que va a un hematólogo el paciente tuncio y le dijo el hematólogo o el oftalmólogo, no, suspendé 2 días antes el clopidogrel y te opero, o no. Recuerden, clopidogrel 5 a 7 días antes, ticagrelor entre 3 y 5 días sería lo ideal, ¿sí? Y prasugrel 7 días o más, ¿sí? Aspirina 7 días, sí o sí, y lo reinicia siempre que lo operó que le diga, cuando no tenga riesgo de sangrado, pero entre el 1 y 4 día. Aspirina, ¿qué hacemos? Pacientes coronarios, los cirujanos cardiovasculares operan con aspirina, ¿sí? ¿Por qué un traumatólogo no puede operar con aspirina? Bueno, para no entrar en discusión, esto lo tenés que hablar con el traumatólogo, que va a ser el que va a hacer, ¿sí? Pero en el riesgo quirúrgico que te llega, tenés que ponerle suspender antiagregación 7 días previos, ¿sí? No sé si respondí a esa pregunta. Sí, con el puedo contar algo de encima del hospital. Sí. A veces viene un paciente con mala función, a veces puede estar agudo con supra, se hace vasoculpable, queda una edad severa. Si tiene mala función, si vemos un supra, bueno, se da el switch, lo hacemos con tirofiban novenoso. Hacemos 5 días antes de tirofiban para mantener la prótesis, se suspende a las 7 de la tarde y entra a las 7 de la mañana al hacerse mamadas. Y si es un paciente con mala función, lo que estamos haciendo es hacer estrategia híbrida, angioplasteamos la derecha a las X y hacemos mamario sin bomba, por todas las complicaciones, ¿no? De la salida de la bomba extracorpórea cuando son pacientes con enfermedad multivasa, hacemos eso. Los tenemos con tirofiban hasta las 7 de la tarde, hacemos el switch 5 días antes y a las 7 lo suspendemos, 19 lo suspendemos y a las 7 de la mañana te lo recuperamos. Bueno. Eso es una estrategia, hacemos estrategia híbrida, ¿no? Nosotros tenemos varios casos, algo parecido cuando es coronario y carótida y va a ir a una cirugía. Sí. El mismo día hacemos la carótida y se opera a las horas después, CRM, ¿sí? Y esto de la guía que está muy bueno, este gráfico cada vez que lo ves, fíjense que la línea blanca, todo esto es en la aspirina, ¿sí? Y esa no se suspende
pero ahí abajo es lo que yo les decía, hablar según el caso. Para cirugía de revascularización miocárdica no se suspende, pero a veces hay urólogos o traumatólogos que te piden suspenderlo, ¿sí? Entonces saber la biodisponibilidad para cuándo se suspende. Y acá está la pregunta también respondiendo a lo que hablamos hoy de la anticoagulación, ¿sí? Pacientes que tienen indicación de anticoagulación y que se someten a una angioplastia, ¿sí? ¿Cómo hacemos para decidir cuánto tiempo y demás? Todo va dependiendo del riesgo isquémico, ¿sí? Como vieron acá, el primer mes, ¿dónde está? Un mes tratamiento triple, ¿sí? Si el riesgo isquémico es alto y el riesgo de sangrado es bajo, se puede seguir hasta 6 meses. Pero habitualmente pacientes anticoagulados son añosos y demás y lo dejas un mes, ¿sí? Después, de vuelta respondiendo a lo que quede claro eso, clopidogrel y anticoagulante, no otro. Pregunta de examen de todos los exámenes. No prasugrel, no ticagrelor. Eso te va a probar 2 preguntas. Y después del año se abren dos opciones, ¿sí? En realidad, después del año todos pasan, esto que decía, hasta los 6 meses se abren 2 opciones y después del año una opción, solo anticoagulación. La O, esta es anticoagulación oral, ¿sí? Que quede clara eso, esas son las guías y eso es lo que habitualmente se hace en la práctica, ¿sí? Ahora, si en ese mismo año se tuvo que reintervenir, el cronómetro lo pones de 0 y está de vuelta, ¿sí? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? Estaba más o menos pensada para tu pregunta la clase. Esto es porque esta práctica, si bien las guías de 2017 fueron evolucionando, hasta el día de hoy no han cambiado muchísimo todo lo que dijo Pancho. Y quedo para las preguntas. Todas las fuimos resolviendo. Ya a esta hora me hizo largo. No, la única pregunta es si puedes compartir la presentación. Esta Sí, sí. yo me pasó 6 minutos. Yo esta presentación la